decía que con 3 o 4 páginas a nosotros ya nos sirve y lo que vamos haciendo es poco a poco construir una forma de que el alumno se vaya aproximando a lo que en derecho denominamos comunicaciones. Y las comunicaciones no son ni más ni menos que pequeños artículos que hace un investigador sobre algo. ¿Por qué suelen hacer en derecho estos pequeños artículos? Pues lo suele hacer gente normalmente que hace un determinado máster o que está en el doctorado, que tiene la obligación de publicar cosas, ¿vale? Entonces, eso si no lo interiorizamos bien desde la carrera, después va a costar más, ¿vale? Por eso lo que queremos de alguna forma es que os vayáis metiendo en este hábito. ¿Vale? Bien. También, y esto es otra cosa que os quería decir y que os repetiré por escrito también, ¿vale? Hemos establecido que el trabajo tenía varias fases y que al final hacemos unas pequeñas conclusiones. Podéis hacerlas o no podéis hacerlas, ¿vale? Es decir, las conclusiones pueden estar dentro de la parte de desarrollo del trabajo, que es la parte anterior, o bien en la parte conclusiva, ¿vale? Pueden estar en ambos puntos. Os pongo un ejemplo. Hay trabajos que a lo mejor el alumno va sobrado de palabras, y establece aquí en la parte de desarrollo, que es la parte anterior de las conclusiones, establece la parte de desarrollo unas ideas, pero como va sobrado de palabras, se espera la parte conclusiva para desarrollarlas a modo de conclusión, ¿vale? Es una posibilidad. Si no va sobrado de palabras, pues en la parte del desarrollo ya se derivan una serie de conclusiones que después las amplía ligeramente la parte conclusiva, ¿vale? ¿Por qué os dije? Entonces, a partir de aquí, esta parte de conclusiones la podéis poner o no la podéis poner. Sois libres. Es decir, de la misma manera que os he dicho que os doy libertad para el esquema, os doy libertad para que pongáis o no la parte de conclusiones porque entiendo que la parte de conclusiones del trabajo, de alguna manera, en los trabajos académicos normalmente está, y tenéis que saber que está. Pero lo que me interesa es que sepáis que debe estar. Ahora os explicaré por qué debe estar, ¿vale? Pero si queréis la ponéis o no la ponéis, porque los trabajos pequeños tampoco no tienen demasiado sentido, ¿vale? ¿Por qué en un trabajo de investigación se establece una parte de conclusiones? Está la introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la fase de conclusiones lo que se hace es que el autor expone dentro del análisis que ha realizado los puntos que él considera más importantes. Pues, por ejemplo, en derecho positivo se constata que la edad de oro del derecho positivo surge a partir del siglo XIII, cuando Santo Tomás de Aquino sienta las bases, tal. Bueno, puede ser una parte conclusiva, tal, pero, y que es del análisis del texto. Pero también en las conclusiones a veces se hace lo que se denomina prospectiva. Es decir, y esto se utiliza mucho en derecho. Imaginemos que hacemos un trabajo sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la función pública, ¿vale? En la función pública. Claro, y dentro de la función pública cogemos, por ejemplo, el cuerpo de bomberos. ¿Vale? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene unas cuestiones muy interesantes que tienen por objeto salvaguardar el trabajo de profesionales. Pero si pensamos un poco en detenimiento, los bomberos actúan en dos tipos de situaciones: en situación de normalidad y en situación de excepcionalidad. En situación de normalidad trabajan en su día a día. Están en el parque de bomberos, hacen prácticas, hacen escalada, hacen no sé qué, y tiene que haber una serie de normas de naturaleza laboral que deben de salvaguardar la integridad física de las personas que están allí.
Pero ¿qué pasa cuando los bomberos salen a apagar un incendio forestal o otro tipo de incendio y están entonces en situaciones de excepcionalidad? Las situaciones de excepcionalidad son situaciones que son a veces difíciles de prever el alcance de las mismas. Es decir, tú te metes en un fuego y en un momento determinado no tienes un control de si va a cambiar el viento o no va a cambiar el viento. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre esto hay mucha teoría, pero hay un cierto aspecto que es difícil de regular en esas situaciones de excepcionalidad, por ejemplo. Y si alguien hiciera un trabajo sobre esto, podría decir en la parte de prospectiva que, a mi modo de ver las cosas, las situaciones de excepcionalidad son perfectamente previsibles y el responsable, o pueden ser perfectamente previsibles, y el responsable del dispositivo debe de guiar a su personal para evitar riesgos que supongan no sé qué, no sé cuántos, para ir para atrás, ¿vale? O sea que la parte conclusiva tiene dos aspectos que es de interés. Ahora haré un resumen de todo un poco porque, repito, sé que los primeros días muchas ideas a veces ¿vale? Tienen dos aspectos de interés. Una parte de análisis de los resultados, y una parte de prospectiva y propuestas de futuro. Prospectiva y propuestas de futuro, ¿vale? Estos son los dos aspectos que tenemos claros si hacemos unas conclusiones, ¿vale? Es decir, un trabajo académico puede tener estas partes. Una parte introductoria, una parte de desarrollo, que es la parte más importante, ¿vale? Es la parte más importante. La parte de conclusiones, que tiene dos aspectos, análisis de los resultados y prospectiva y propuestas de futuro, ¿vale? Y la bibliografía, que es una parte pequeña. La parte introductoria también es pequeña y es un poco la motivación del tal, ¿vale? Esto puede ser un esquema perfectamente válido. Podéis hacerlo así o no, no es necesario. No es necesario. Como son trabajos pequeños, teniendo en cuenta que este esquema mental, pues, en fin, esto lo sabéis y lo tenéis que saber y es mi obligación explicaroslo, pero vosotros cuando hagáis el trabajo, por ejemplo, si ahora reformulamos el trabajo y decimos, oye, haced un trabajo sobre el derecho positivo, cada uno que puede huir perfectamente de esto y lo que tiene que hacer en 3 o 4 páginas es hablarme de derecho positivo, con el guión ese que a lo mejor os he explicado, el tema del concepto, el tema de la evolución histórica del derecho positivo, el derecho natural, la evolución histórica del derecho natural, teorías y estado de la cuestión, ya está. Y esto solo, y si lo hacemos así, toda esta parte que os he explicado sería parte de desarrollo. Y dentro del desarrollo ya están implícitas ciertas conclusiones que puede tener el trabajo, ¿vale? O sea que yo lo que os digo, lo que os comento, es que si bien es cierto que hay una forma natural de hacer las cosas, y que el que quiera lo puede hacer así, hay una segunda parte que es sobre todo cuando es una comunicación, un trabajo pequeño, es meterlo todo en un único cuerpo, que es el desarrollo del trabajo. Entonces, dentro del desarrollo del trabajo, yo sí que tendré un orden lógico, como os he explicado ahora, de explicar la historia, de explicar el concepto, explicar la historia, explicar las teorías y el estado de la cuestión, ¿vale? Pero luego todo dentro de un único cuerpo. Podéis escoger la forma que mejor os vaya. ¿Y por qué os digo esto? Porque, veréis, en mi época, cuando yo estudié Derecho, no nos enseñaban a escribir. Yo aprendí a escribir en el doctorado. Aprendí a escribir en el doctorado porque el doctorado en mi época tenía un curso de 2 años, que era el curso de suficiencia investigadora, que precisamente le enseñaban a escribir y a formular tipos de comunicaciones, ¿vale?
Entonces, ahora no, ahora los programas de derecho ya tienen en cuenta que el alumno acabe haciendo un trabajo de fin de grado o acabe haciendo pequeños trabajos de cada asignatura y conozca el formato APA, sepa que está ahí el formato APA, sepa que está el formato APA y sepa desarrollar un trabajo. Bien, pues repito, un trabajo pequeño puede tener esta estructura. Introducción, la parte de desarrollo que es la más importante, la parte conclusiva que tiene dos tipos de conclusiones. Dos tipos de conclusiones no, que tiene dos partes. Análisis de los resultados y prospectiva y propuestas de futuro, ¿vale? Y después la bibliografía, porque todo trabajo académico tiene la bibliografía. Yo os propongo que o bien lo hacéis así, construyendo esta estructura, o bien lo metéis todo en un cuerpo de desarrollo. Eso sí, en este cuerpo de desarrollo tiene que haber citas y al final del cuerpo de desarrollo tiene que haber una lista de bibliografía. Esto es importante, ¿vale? Precisamente el objeto de estos trabajos, el primer curso, es que el alumno se acostumbre a citar dentro del trabajo y ponga después la bibliografía. Esto es lo más importante del tema. ¿Vale? A partir de aquí os doy libertad. Os doy libertad para que lo hagáis como mejor os vaya, como mejor os guste y tal. Recordad que se puede hacer en grupo. Se puede hacer en grupo porque hemos pensado que es interesante para, si la gente quiere interaccionar entre ella, pues oye, se conocen y tal, y van haciendo trabajos en grupo y, en fin, no hay problema. Si hacéis el primer trabajo individual, ¿los tengo que hacer todos individuales? No. Podéis cambiar en cualquier momento y podéis montar un grupo y podéis hacer un trabajo en grupo. Dependerá de vosotros. Porque yo haga el primer trabajo individual, no lo tengo que hacer siempre individual. Que yo prefiero hacer el trabajo individual porque me va mejor, perfecto, lo haces individual, no hay problema, ¿vale? Pero de alguna manera pensamos que pues, puede ser interesante también los que quieran que hagan el trabajo en grupo, en grupos de hasta 4 personas, más o menos, ¿vale? En fin. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Os ha quedado todo más o menos claro? Yo la verdad es que no sé, porque el otro día, cuando yo expuse el formato APA, me dijo Emma, hostia, creo que me parece que se entró un poco a saco. Dije, no, ostras, es que yo quería explicar el formato APA por encima, que la gente sepa lo que es, sepa que cuando se hace un trabajo, pues hay unas normas de escribir y de representar el trabajo y de darle forma que están ahí, que ellos tienen un resumen ejecutivo para consultarlo en cualquier momento y ya está, ¿eh? Pero nosotros, sobre todo este primer año vamos a ser bastante laxos, en el sentido de que vamos a admitir todo lo que venga, y vamos a actuar de manera constructiva explicándoos, oye, para que mejoréis algunos aspectos. Yo cuando empecé a trabajar con esto en el doctorado, yo cometí errores bastante graves al principio. A mí me pasó un poco así y tal, porque no estaba acostumbrado. Yo estudié Derecho en el plan del 53 y aquello era en la Universidad de Barcelona, y aquello era que te metían por un tubo de información y te volvías loco. Disculpad que hay gente en casa que pregunta. Perdón, Andrea, ¿querías comentar algo? Sí, si no me equivoco, la plantilla que también se me mandó como formato para hacer el trabajo no tiene que ser exactamente esa, sino puede ser una plantilla libre de elección. Exacto, mira, es que la plantilla, Emma me dijo con buen criterio, ¿vale? Que estaba complicando un poco el tema con la plantilla, porque la plantilla para un trabajo más grande sí que sirve, pero como es un trabajo de 3, 4 páginas, no aplica. O sea, yo os mandé una plantilla, pero olvidaros de la plantilla. Escribid en una hoja de Word, tamaño de letra Times New Roman 12, interlineal 1,5 y ya está. Con eso ya está, ¿vale? Olvidaros de la plantilla, ¿vale? O sea, de alguna manera nos puede servir como referencia este texto que está aquí, ¿vale? O sea, no en cuanto al contenido pero
pero este texto que está aquí, imaginaros que yo tengo que hacer un trabajo sobre derecho natural y lo titulo El derecho natural y su evolución a lo largo de la historia. Puedo poner un índice si quiero, puedo poner un índice, ¿vale? Puedo poner un índice y rápidamente después del índice me voy al desarrollo del trabajo, ¿vale? Si los que estéis en casa, esperad, lo voy a poner un poco más grande. ¿Vale? Partes, índice, ¿vale? Y desarrollo del trabajo, ¿vale? Desarrollo del trabajo es la parte central, ¿vale? Y conclusiones, ¿vale? Y después, si no me equivoco, bibliografía, ¿vale? Bibliografía. O sea, yo considero, Andrea, que es mejor que de alguna manera tú salgas de lo que es la plantilla que enviamos en su momento, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Ok? Había otra pregunta, pero no te veo ahora. No sé si estás con nosotros o no estás con nosotros. Bueno, luego ya le llamaré al compañero este. Vale, ¿alguna cuestión más los que estéis en casa? ¿Os ha quedado un poco, bueno, hemos aclarado un poco más el tema del trabajo? O sea, el trabajo, al final lo que pretendemos es que se vaya creando un cierto hábito de escribir, y que no sea tampoco una obligación de escribir muchísimo, sino de escribir poco, pero ir escribiendo bien. Preferimos poco y bien que mucho y pocas citas, no sé, en fin, ¿vale? Bueno, si os parece hacemos un momento, una pausa de 5 minutos y después os explico un par de cosas más y acabaremos. Un segundo. Okay.